encuentren muy bien. Bueno, les voy a dar acá una pequeña guía de cómo utilizar la herramienta Pirani. Con base a este video, el propósito es poder a ustedes aclarar dudas, seguir un parámetro, ¿sí? De cómo llevar a cabo el ejercicio. Por ende, grabo este video para poder dar como una base o mayor claridad del mismo. Tenemos aquí la página principal Pirani. En este caso voy a entrar con que he logueado, ¿sí? Con mi correo y en esta oportunidad pues agregué el correo de la UNAD. En efecto, pues voy aquí a digitar mi clave. Ustedes ahí digitarán su clave. En este caso esperamos que me llegue la notificación, ¿sí? Y una vez llegado la notificación, pues le damos a aceptar. Y ahí nos envía a la página principal de Pirani. Esta herramienta, la idea es que yo lo hice con gestión de riesgos operacionales, ¿sí? O RM, puesto que el ejercicio o el ejemplo que yo estoy colocando de una empresa o que estoy presentando de una empresa es con relación a un ejercicio o a un caso más bien sobre un impacto climático en la agricultura. Es un ejemplo que quise agregar sobre, digamos, esto que está sucediendo en el cambio climático en ciertos sectores. En ustedes es sobre la empresa EPM, donde identificaron algunos riesgos ya con algunos puntos previos. Y ya teniendo base la información, vamos a agregar acá lo que respecta a algunos riesgos y posiblemente el impacto, las causas y también las medidas o controles que se deben llevar a cabo, que yo propongo dentro del proyecto. Entonces acá resulta que yo seleccioné riesgo operativo, dashboard, eso es como la página principal que me muestra, ¿sí? De lo que yo desarrollé en todo el ejercicio. Y bueno, normalmente pues empezamos en procesos. Bueno, aquí yo puedo invitar a un usuario para que compartamos, ¿sí? La información y yo le puedo dar a clic y yo le envío un correo y pues va a aceptar la invitación y ahí vamos uniéndonos en el equipo de trabajo. En esta oportunidad, pues yo quise agregar, me adelanté un poco como para, digamos, poder explicar de manera más efectiva esta herramienta. Quise agregar acá impacto del cambio climático en la agricultura. Agregué este proceso, ¿sí? Este proceso lo agregué, pues como lo que es el tema principal que quiero agregar, ¿sí? O que quiero tratar. Ingreso acá donde dice editar y aquí le coloqué o le agregué el nombre general al cual quiero tratar. En este caso, riesgos en EPM. Bueno, ustedes le colocarán un título más atractivo. Yo quise acá agregarle impacto del cambio climático en la agricultura. Es lo que yo llevo estudiando, lo que estoy revisando, lo que identifica unos riesgos, alguna problemática, un contexto. Entonces lo agrega ahí como a modo de ejemplo. Pues un factor clave que estoy tratando y que quiero mostrar como ejemplo. Como bien previamente les he indicado, ya es con la empresa que ustedes vienen trabajando, que es CPM. Tipo de riesgo, aquí le agregué, pues es un riesgo estratégico, ¿sí? Hay que identificar si es misional, si es de apoyo. En este caso, si miramos EPM, en su gran mayoría es estratégico. Es un macro proceso, por defecto lo selecciona así. Descripción, pues yo lo hice de manera, digamos, ejemplo, escribía análisis de datos, una analítica de datos, porque quiero centrarme en ese factor principal que es el manejo de datos o lo que quiero evitar es como al riesgo que está sucediendo entre la empresa y es el mal uso de la información. Entonces yo quise agregarle como datos. No sé qué riesgo usted va a trabajar dentro de PM. Resulta que le di aquí guardar, ¿sí? Ya quedó guardado prácticamente. Yo puedo agregar otro proceso,
¿sí? Puedo agregar más información. Aquí me dice el riesgo, pero para ir al riesgo, bueno, esto vamos a asociarlo, pero si quiere, pues podemos cerrar acá, ¿sí? Y podemos irnos desde acá, lo podemos hacer directamente de acá o ir aquí, ¿sí? Ya agregué el proceso principal. Ahora quiero mostrar los riesgos que yo identifiqué en el cambio climático de la agricultura. Resulta que yo agregué los riesgos, en este caso sistema de gestión, seguridad también, aquí el riesgo de datos inexactos. Bueno, me quiero centrar primeramente en este. Este ya lo he agregado ahí como un ejemplo, pero quise como centrarme a los datos, a la analítica de datos. Riesgos de datos inexactos, como es el riesgo principal identificado en la agricultura, ¿sí? Pero yo quiero, en efecto, si quiero agregar otra información u otros riesgos, lo puedo hacer, ¿cierto? Puedo agregar otra estructura. Resulta que no solamente es un riesgo, sino identifiqué los riesgos, ¿cierto? Y yo puedo agregar acá otro, crear otro riesgo. Y resulta que aquí le voy a colocar, digamos, incumplimiento del cronograma. ¿Sí? Es otro riesgo. ¿Cierto? Es otro riesgo que quiero agregar acá, incumplimiento del cronograma. Eh, y hay que tener en cuenta que yo tengo que calificar este tipo de riesgo. ¿Sí? Hablamos de frecuencia del riesgo y el impacto del riesgo. La frecuencia, ¿sí? Es que sí, qué tan probable ese riesgo vaya a ocurrir. ¿Cierto? ¿Cuál es la probabilidad que ese riesgo vaya a existir? De acuerdo a los análisis, a la información externa de expertos, me indican que sí. Entonces yo agrego acá, es posible que el riesgo vaya a ocurrir ocasionalmente, improbable, o sea que no ocurra, probable y frecuente. Yo le voy a agregar aquí probable, ¿sí? Sé que va a ocurrir, pero no puedo dar una certeza del 100%, 90%. Asumo que posiblemente va a ocurrir. Y si ese riesgo que va a ocurrir, que yo identifique, ¿sí? En la empresa que estoy trabajando o en la empresa que ustedes están trabajando, ¿qué impacto puede dejar este riesgo dentro del proyecto? Una cosa es si ocurre o no ocurre, y si llega a ocurrir, ¿cómo puede afectar el proyecto? Entonces, yo lo clasifico si el impacto va a ser insignificante, o sea, va a ocurrir, pero no va a generar ningún cambio, ninguna alteración en los procesos, ni en costo, ni tiempo, ni calidad. Si va a ser menor, si va a ser moderado, mayor, catastrófico. Digamos que mayor, ¿sí? 80 de 80. Ya me está agregando, ¿cierto? En alto, que es un riesgo alto de que suceda y que el impacto va a ser negativo, ¿sí? Y yo le escribo acá en la descripción que considere que ese proyecto, perdón, va a generar, ¿sí? Y entonces yo puedo que algunas tareas pueden, la escribimos aquí bien, tareas pueden llevar más tiempo, digamos, más tiempo, perdón, de lo previsto, digamos. Pues así a modo de ejemplo, ya ustedes le agregan más datos. La descripción, o sea que las tareas pueden afectar aquí el tiempo del proyecto, porque si ocurre un riesgo, las tareas van a llevar más tiempo de lo previsto, o sea que no se va a cumplir el cronograma del proyecto, ¿cierto? Entonces va a afectar, digamos, una ruta crítica dentro del proyecto y puede afectar la entrega al mismo y el cumplimiento del cronograma, ¿sí? Porque hay proyectos, estimados estudiantes, que tienen tiempos de holgura, que puede que el proyecto se retrase en alguna tarea, pero no va a afectar la entrega total de un proyecto. Entonces hay que mirar cómo afectaría si el riesgo llega a ocurrir y qué impacto puede generar el mismo. Y yo le doy crear acá, ¿sí? Y él graba. Si nos damos cuenta, ya mi segundo riesgo, bueno, sobre acá, eh, yo incluyo que el incumplimiento del cronograma es un riesgo y el riesgo de dato inexacto es otro riesgo. Y aquí está medido como de alto, de alto impacto.
Ya identificado el riesgo, voy a mirar las causas y las consecuencias, ¿sí? Ver en el demo. Digamos, nosotros tenemos demo de unos espacios de tiempo, ¿sí? Creo que de 30 días. Entonces, puedo ver cuáles son las causas y consecuencias que existan de ese riesgo, ¿cierto? Que puede impactar, digamos, mi proyecto. Y en este, yo puedo, pues aquí he puesto fuentes de datos no verificadas. La abrimos acá, le doy acá editar y digamos que eh, una causa de que el riesgo exista es que las fuentes de datos no son verificadas, no son confiables. Resulta que el riesgo principal, si volvemos allá, ¿sí? Al riesgo, resulta que el riesgo uno de datos inexactos, incompletos, ¿sí? Eh, y mirándolo bien, este riesgo, digamos, puede afectar, ¿cierto? Surge de alguna causa, ¿cierto? Si mis datos inexactos por algo existe, ¿cierto? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la causa de este riesgo? Entonces yo voy, miro acá cuáles son las causas que están generando y es la fuente en la cual yo estoy consultando que no es verificada y eso genera un riesgo principal. Entonces lo que yo hago como en un árbol de problemas es que el problema está en el tronco, pero las causas son las raíces. Eso es lo que produce ese riesgo, ¿sí? O ese problema principal. Entonces yo puedo crear aquí otra causa, otra consecuencia. ¿Sí? Yo puedo estar creando acá causas, y más causas de subcausas. Inclusive puedo agregar la consecuencia, ¿cierto? Digamos, pongámosle otra causa, otro nombre. Digamos, actualización de datos o datos no actualizados, ¿no? Ejemplo, ¿no? En el proyecto que yo estoy trabajando, ¿no? Datos no actualizados. Muy bien. ¿Qué tipo de riesgos es una consecuencia? Bueno, eso es categoría acá como una causa, ¿sí? La categoría, digamos que es un factor humano, de ejemplo, ¿no? Pues aquí yo describiría, pero no es necesario. Pero digamos que agregar, perdón, una causa, ¿no? Condiciones cambiantes, digamos, mm, esto puede suceder, un momento. Esto puede suceder porque las causas externas, factores externas, son causas, pero también consecuencias, son lo que puede generar ese riesgo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de que los datos inexactos, ¿cierto? Que es mi principal riesgo, pues es, digamos, aquel tipo como consecuencia y esto puede afectar la reputación, la operación y lo económico. Entonces, al existir esa causa o así existir ese riesgo, actos no actualizados, esto puede de pronto perjudicar la reputación del proyecto, ¿sí? Y esto puede hacer que la población desconfíe, ¿sí? O haya más desconfianza en el consumidor, en el cliente o las personas involucradas. Bueno, ahí ustedes hacen una breve descripción. Entonces, aquí agregué consecuencias y causas del riesgo. Ya teniendo esta información, ¿sí? Que ustedes han venido consultando de PM, voy a mirar los controles, ¿sí? ¿Qué controles puedo llevar para que el riesgo, pues yo lo pueda mitigar, ¿sí? Pues pueda tener tareas que me permitan contraatacar o contrarrestar esos tipos de riesgo que no impacten de manera negativa mi proyecto. Entonces, yo lo que hago aquí, un ejemplo, aquí agregué varios, pero verificación de fuentes, un control para que no exista ese proyecto, no exista, perdón, esas consecuencias. Entonces, aquí una medida de control para que los datos inexactos no vayan a perjudicar la entrega oportuna del proyecto. Entonces, yo me pongo a verificar datos, ¿sí? Una medida de control para que internamente no afecte el proyecto y pues diseño el control, digamos que fuerte, ¿sí? Yo lo puedo seleccionar, tipo de control, yo hago un análisis acá, se anticipa situaciones, puede ser tipo de ejecución, pues manual,
cuando existe la presencia e intervención de una persona en la acción de control o combinado, que es el 50%. El control cuenta con una parte automatizada, pero requiere la presencia e intervención de una persona. Entonces lo agregué ahí. Bueno, yo seleccioné cómo esta causa, quiénes son los responsables, cómo puedo llevar a cabo este control. Está documentado, sí, parcialmente, documentado, agregué. O sea, todo eso es lo que respalda mi control, ¿sí? Entonces debo hacer como la ruta de seguimiento para cumplir con este control que estoy agregando. Y bueno, la descripción que quiero y guardar cambios. Y las medidas de control que yo quiera seleccionar son varias, le da a crear control, ¿sí? Esto ya es lo que ustedes hacen en el análisis. mm, si posiblemente ya lo tiene EPM, ya ustedes lo vieron, las medidas de control que ha agregado EPM en el riesgo que ustedes identificaron, pues las pueden transcribir acá, ¿sí? Ya ustedes le agregan de pronto otra información anexa para que le completen los datos. Evento, miramos acá. En este orden de ideas, ¿qué puede surgir acá en este caso para poder generar reportado por la organización? Entonces, todos mis eventos, todo lo que yo aplicaría en este caso para poder contrarrestar también mi proyecto. Entonces, yo le puse acá un nombre que reporte datos inexactos relacionados con la investigación sobre el impacto del cambio climático en la agricultura. Yo voy a hacer como un tipo digamos, de búsqueda, ¿sí? De proyecciones que me permiten ver qué medidas o qué eventos yo puedo coordinar o llevar a cabo para mitigar este riesgo, ¿sí? Como para minimizar primero el control interno y los eventos que yo puedo hacer en el futuro para proyectar y que pueda minimizar esos riesgos. Entonces, puedo decir que para a futuro, un evento a futuro, pues aquí podemos agregar uno. Vamos a ver si agregamos aquí uno. Cancelar, reportar un evento, como para dar un mayor ejemplo. Ya hice las medidas de control. Ahora quiero que establecer protocolos, ¿no? Evento es algo futuro para poder mitigar posibles riesgos que puedan existir o invisibles que puedan llegar a cabo. Entonces ya tengo una medida de prevención. Entonces, ¿qué otro evento que incorporar a futuro para mitigar estos riesgos? Les había indicado que es establecimiento, casi me olvida, establecimiento de protocolos, mm, de, digamos, recolección de datos. Recolección, ponemos aquí, recolección, ahora sí, vamos acá, eso, de datos. Perfecto. Es un evento, ¿cierto? Que yo quiero implementar. Aparte del control interno, ya el evento es algo prospectivo, algo futuro. Establecer protocolos de recolección de datos para que pues, ya quede como una parte importante en todos los procesos internos de la organización a futuro, como medidas de control, ¿no? Pero ya futuro, el control es algo que es presente, eventos futuros. Digamos, de diseñar protocolos claros, ya ustedes escriben de acuerdo al trabajo que ustedes están realizando de PM. En mi caso, que es el tema de los reportes climáticos en la agricultura, se debe a unos datos que no tenemos claros, que es el riesgo que yo identifiqué dentro de mi empresa. Entonces, la descripción, un diseño de un protocolo, ¿cierto? Digamos, claro. Y ahí lo que yo más quiero escribir, ¿no? Digamos, para la recolección de datos que incluya métodos estandarizados. Bueno, el evento genera pérdidas, no, ¿cierto? De control puede ocurrir eventos donde ocurrió el evento, pues ahí vamos agregando más información en los registros, en las fechas, ¿cierto? Y yo puedo agregar que esto desde hoy hasta, bueno, cierta hora, puedo agregar una fecha y está, y lo puedo dejar en proceso. Digamos, en el área de, digamos, mantenimiento, ¿cierto? O en el área de donde tenemos el calendario, la información del evento, ¿cierto? Y ya, pues, asignado en progreso, ¿sí? Entonces,
Esto es, si yo lo quiero agregar, de eso, profe, eso no está en lo que yo encontré en el grupo de NPM. Usted lo puede colocar como medidas de control, eventos, para mitigarlos, planes de acción, ¿cierto? Es algo que también tengo que establecer. Como plan de acción, y esto es si llega a ocurrir el evento. Una cosa es el control que yo lleve en el momento de ejecutar un proyecto. El evento, como estandarizar procesos para mitigar riesgos futuros. Y planes de acción es qué tareas o qué, digamos, estrategias yo implementar si ese riesgo llega a ocurrir, el que identificamos, ¿sí? Este riesgo. Entonces debo tener planes de acción. Los planes de acción dependen si el riesgo ocurre. Si no ocurre el proyecto, pues ya los planes de acción quedan como, digamos, codificados en algunos documentos. No se llevó a cabo, pero se dejaron por sentado que si el proyecto iba a ocurrir o iba a existir, iba a generar un impacto, pues teníamos algunos planes de contingente o planes de acción para poder estar al frente y poder enfrentarnos más bien a este proyecto. Entonces, verificación de fuente de datos, sí, establecen protocolos también, muy parecido a eventos, pero estos ya van relacionados con el riesgo identificado, ¿sí? En el propio riesgo. Entonces, yo creo mi plan de acción, ¿cierto? Ya aquí escribo un nombre, ¿sí? Ya ustedes, qué planes quieren implementar, qué quieren aportar, ¿sí? Digamos acá otro, capacitación, pues en mi caso, mm, perdón, capacitación, capaci, ¿cierto? Digamos que capacitación, del equipo. ¿Listo? Descripción, pues capacitar a todos los miembros, capacitar a todos los miembros, digamos, miembros, mm, pues, del equipo, ¿no? Ya iba escribiendo el uso de herramientas, recolección de datos, la importancia de la precisión de datos, bueno. Y esto lo hago a unas fechas determinadas, ¿sí? Próximos eventos, a quien se lo reporto, pues ahí hay un equipo de trabajo, yo estoy solo, pues a mí mismo. Entonces, esos son los planes de acción de acuerdo a los riesgos que existen. Entonces, posiblemente en EPM usted no lo hayan encontrado. Si usted no lo encontró, ustedes como equipo de trabajo, ¿qué acciones o planes van a implementar para hacer frente si este riesgo llega a ocurrir en la empresa? ¿Sí? En ocasiones, pues ustedes ya encontraron algunas planes de acción en que aplicaron EPM, pues aquí lo describe. Reportes, ya vemos que ya nos lanzan algunos resultados en donde se encuentra el proyecto. De acuerdo a esta matriz de riesgo, vemos que nuestro proyecto está en la zona roja prácticamente de un proyecto alto de impacto, de probabilidad alta, de impacto alto. Naranja posiblemente es moderada, amarilla es media, la verde es baja. Sí, podemos clasificarlo. Y esto es prácticamente lo que nos muestra el proyecto, ¿sí? Ya nos muestran todo. Aquí nos deja, eh, digamos, si entramos acá, nos permite aquí descargar. Si le damos descargar, nos van a mostrar estos datos. Este es el riesgo uno, el proyecto que tenemos, ¿sí? Un riesgo. Si queremos agregar otros riesgos, nos va a sumar aquí varios. Y aquí estamos descargando, resulta que yo descargo el documento y me envío esto. Yo esto lo puedo agregar en el trabajo, en el documento. O si lo quiero ver en el dashboard, que el dashboard me presenta los procesos, un riesgo, es un riesgo uno. Si hubiera agregado aquí dos riesgos, tres riesgos, cuatro riesgos, obviamente esto me va a poner dos, tres, cuatro de acuerdo a los riesgos que yo agregue. Un proceso, siete controles, dos eventos, tres planes de acción, evaluaciones. Vamos y vamos a revisar evaluaciones, mm, crear mi primer plan de evaluación. Bueno, aquí llevar una correcta gestión de tu organización. Entonces, aquí ya puedo asociar los grupos responsables que podrán ver y editar. Bueno, en este caso,
crear un plan de evaluación del proyecto, digamos, de lecciones aprendidas, ¿sí? Que se llevó a cabo dentro del proyecto, cómo mitigamos, cómo em, respondimos, qué planes de acción implementamos, cómo revisamos. Hacemos con un plan digamos, de evaluación de todo lo que hicimos para agregar el proyecto y ya aquí describo, no sé, se llevó a cabo reuniones y aquí lo que posiblemente se mitigó, se analizó, se llevó a cabo análisis con expertos, con lecciones aprendidas, factores que agregamos para poder generar planes de acción, eventos y controles. Es como lo final, ¿cierto? Entonces, ya ese sería prácticamente el Piraní. Cualquier cosa, dudas, preguntas, pues quedo muy atento. Muchas gracias y espero que este video les haya dado mayor claridad y prácticamente toda esta información ya la tienen ustedes en EPM. Si no están, ustedes hacen un análisis de la lectura y agregan la información. Bueno, muchas gracias a ustedes.